Bendiga a todos, estemos contentos, estemos alegres, que nos juntamos un nuevo domingo con los hermanos que creemos en el Señor y ante la presencia de su Santo Espíritu también, que Él nos manda a congregarnos y Él está con nosotros. Que Dios nos ayude a tener buen ánimo, a tener alegría y a ir para adelante en todas las cosas. Hoy voy a hablar dos temas, porque pasaron cosas en la semana. Si bien, como dijo Aparicio, es una semana donde los cristianos recuerdan, hacen memoria de la muerte del Señor Jesucristo. Unos la llaman Semana de Turismo y otros la llaman la Semana Santa. Pero, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué es lo santo? A mí me gustaría saber, por ejemplo, los que nos escuchan por internet también, que este programa sale, si en otros países de la misma manera se le llama Semana de Turismo. Porque Semana Santa sabemos que se le dice, porque hacen memoria de la muerte del Señor. Pero Santa, ¿por qué? ¿Nos corresponde a nosotros festejar, tener una Semana Santa? ¿Nos corresponde bíblicamente tener una Semana Santa? Esa es la pregunta para todos, y el tema de hoy también es en este sentido, porque a nosotros se nos presenta un Dios que es por sobre todas las cosas, que es por sobre toda ciencia, por sobre toda sabiduría, y que también Él es santo. El Señor es santo. Jesucristo es santo. Por ejemplo, Dios tomó al pueblo hebreo y le determinó, le dio la ley, que era como la doctrina que nosotros tenemos, le dio una ley a ellos, como son los evangelios que nosotros tenemos, para poner un ejemplo, y dentro de esa ley estaba celebrar la semana de Pascua, ¿no? Hacer las Pascuas, pero esos Dios que es santo se los enseñó a ellos. Entonces eso es lo santo, porque Dios le habló y le dijo a ellos que tenían que hacer, matar el animal, que tenían que celebrar las Pascuas. Y dice la Escritura que cuando Jesucristo viene, quita lo pasado, quita todo lo que era por la ley, para establecer algo nuevo, que lo trajo del cielo, que es santo, su Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, santo es, porque no es por hombre, sino es directamente de Dios que lo trajo. Entonces eso es sagrado, eso es santo. La ley que Dios le dio a los hebreos era santa, porque Dios había hablado y Dios es santo. Por eso se conmemoraba y se hacía, porque era palabra de Dios. Pero para nosotros, que Jesucristo terminó con lo que era por la ley y lo trasladó a nuestro corazón, lo que está bien y lo que está mal, y nos dejó su Evangelio, que, como decía, es santo, porque Él habló. ¿Qué significaría entonces la Semana Santa si el Señor, que es santo, no la dejó escrita? Entonces, ¿por qué es santa esta semana? ¿Por qué? Porque el hombre la ha instalado como una Semana Santa, donde Dios no le habló y le dijo que esta semana tiene que ser santa. Tampoco está escrita en los evangelios
esta semana para nosotros los gentiles, los cristianos, no está escrita que nosotros debemos de tener una Semana Santa. Dios no habló, Dios no dijo que nosotros tuviéramos una Semana Santa. Entonces, y esta reflexión para los que nos escuchan por internet también, es ¿qué es lo santo? Porque si Dios no habló, no es santo. Santo es cuando Dios habla. Cuando Dios habla es palabra sagrada. Y si da mandamientos, son mandamientos sagrados. Y bueno, esta semana que el hombre la tiene como Semana Santa, acá también en Uruguay se conoce como la Semana de Turismo, porque está como camuflada la cosa, la enseñanza de esta semana. Por un lado es Semana de Turismo, como que mucha gente lo toma como algo recreativo. Por otro lado es Semana Santa como algo religioso, como que Dios hubiera hablado y hubiera dejado en la Escritura que tenemos que guardar una Semana Santa, cosa que no es así. Y por eso la pregunta era, para los que nos escuchan también por internet, si en otro país también se celebra la Semana de Turismo, porque Semana Santa sabemos, y sabemos también que está camuflada la cosa. Por un lado es Semana Santa y por otro lado es Semana de Turismo acá. O sea que esta semana es recreativa para todos. No solamente para los que creen, sino también para los que no creen. Y así el diablo se disfraza. El diablo se disfraza de esa manera. Entonces, la interrogante es, ¿qué es santo? ¿Quién dice que es santo esta semana? ¿Quién? ¿La Iglesia? ¿Cómo puede la Iglesia determinar algo como santo si Dios no la dejó escrita? Porque a los hebreos le dejó la ley y le habló audiblemente a Moisés y ellos creían. Y Dios se confirmaba a través del Evangelio, o sea, a través de la ley se confirmaba Dios. Ahora, a nosotros no nos dejó ninguna Semana Santa. ¿Cómo puede ser que el hombre la haya santificado? ¿Cómo puede ser que el hombre se haya puesto en lugar de Dios y haya santificado esta semana? Donde no está escrito, no hay referencia ninguna. Ninguna. Y prohíben comer pescado, o sea, carne, mandan a comer pescado, o sea, todo un negocio también a raíz de esta semana llamada santa, que el hombre lo determinó santo, no Dios. Dios dice que Dios es el que santifica. Si Dios hubiera, como hizo con el pueblo hebreo, se manifestó, santificó la ley que se la dio a Moisés. Él es santo, Él santificó y de ahí ellos obedecían. Pero a nosotros de ninguna manera hizo eso el Señor. De ninguna manera. Dios no santificó ninguna semana, no santificó ningún día de la semana para que nosotros lo tengamos. Por otro lado, dicen que hay que recordar la muerte de Jesús. Pero hacer memoria de la muerte no es hacer memoria una vez al año, sino hacer memoria todos los días de la muerte del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos antes de morir, antes de ser crucificado, les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora, vosotros eran los discípulos, pero también somos nosotros, porque nosotros tenemos el mandamiento de sobreedificar en los discípulos, sobre los fundamentos que son los discípulos. Entonces, les dijo a ellos, pero también a nosotros, si creemos en el mismo Evangelio. Entonces,
tenemos que hacer memoria, no solamente de la muerte, sino del trabajo que Él hizo. Él hizo un trabajo de resurrección, de vida. Él no solamente muere para derramar su sangre por todos, sino también muere para vencer la muerte, vencer al diablo que tenía la muerte, ¿no? Por el pecado. Él venció la muerte y nos da a nosotros, como Él venció, nos da la promesa de nosotros también poder alcanzar la resurrección. Eso es. Por eso tenemos que hacer memoria todos los días, porque de nada nos sirve recordarlo una vez al año si no cumplimos día a día con el Evangelio, que es santo. El Evangelio es santo porque Él lo dio. Él lo trajo del cielo. Es santo el Evangelio. No tenemos en los Evangelios una semana santa para nosotros. Y si vamos a hacer memoria, tenemos que hacer memoria, sí, que murió por todos, pero ¿por qué? Porque todos estaban divididos y por eso Él murió por todos. Murió para hacer de todos uno. ¿Cómo estamos hoy en día? Estamos todos divididos, estamos todos separados, unos creen de una manera, otros creen de otra manera, unos se hacen santos y santifican, como en este caso la Semana de Santa, que no está escrita, pero la santificaron, tomaron el lugar de Dios y se santificaron. Porque lo santo pertenece a Dios, no pertenece al hombre. El hombre no puede santificar un lugar, no puede santificar una persona. Eso tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. El que santifica es Dios. Si Dios, por ejemplo, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con sus discípulos, él con, por ejemplo, la casa de David. Para poner un ejemplo, también tenemos bíblicamente el arca del testimonio, donde el Señor, Dios se manifestaba a través del arca, porque Él santificó el lugar. Dios lo santificó y se manifestaba. La casa de David, que David construyó, la santificó Dios con presencia. No presencia visible, sino presencia que Él de poder, de virtud, que el hombre no conoce. Pero esos en aquel tiempo sí conocieron esa virtud. Cuando Dios se manifestó en el templo de Salomón, tenía virtud. Él, todos los sacrificios, todas las ofrendas, todo el Dios de los cielos consumía y se manifestaba la gloria de Dios y el poder de Dios, como lo hizo con Elías, que presentó el holocausto. Los Baales presentaron el holocausto del diablo y Elías presentó el holocausto a Dios y Dios consumió con su poder, no visiblemente de verlo para que nosotros a través de verlo hagamos imagen de algo, donde Dios nos enseña que no tenemos que hacer imágenes porque a Él nadie lo vio. Pero nadie lo vio, pero sí vio su poder, su grandeza, su virtud. Y también el Espíritu Santo cuando se manifiesta, se conoce el poder de Dios, se conoce el poder del Espíritu Santo. De esa manera Dios se manifiesta. Por eso eso es sagrado. La casa de Dios era, la casa de Salomón era sagrada. Dios se manifestó. Cosa sagrada. El Evangelio que nosotros tenemos, que todas las iglesias seguidas por la Biblia tienen el Evangelio. Ese Evangelio es sagrado, es palabra de Dios, no puede ser adulterado, no puede ser
modificado. Sin embargo, han dicho Semana Santa y es santa, pero ¿quién santificó? Si el hombre no le es permitido santificar. Entonces eso tenemos que entender para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura. El Evangelio uno solo es, Dios uno solo es, y el que santificó el Evangelio es Dios, que lo dio, que lo trajo del cielo, y que cumple, porque lo que está escrito es palabra de Dios y no de hombre. Entonces, yo estuve hablando la semana pasada en los Romanos, y ahora vamos a aclarar un poco más. Vamos a ir ahí, Romanos, la página 171. Y vamos a repasar un poco. Estos algunos ya lo leímos, pero para corroborar también esto que estamos viviendo, que han hecho la Semana Santa y muchas otras cosas más. Esto significa cometer sacrilegio. Por un lado dicen que honran a Dios, pero por otro lado cometen sacrilegio, porque sacrilegio es profanar las cosas sagradas de las que estamos hablando ahora. ¿Dónde está escrita la Semana Santa? ¿Dónde? Entonces, en el capítulo 2, versículo 21, del apóstol Pablo a los romanos. Estos eran romanos judíos eran. Entonces les decía el apóstol: tú pues, en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Adulterar es falsificar. Dice, tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Leo rapidito porque estos textos la vez pasada lo expliqué, y a través del diccionario. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado, como venimos hablando, cuando algo es santo, Dios habla, no interviene el hombre. Entonces Dios enseñó que no honraran a los ídolos, que no honraran a las imágenes, y ellos no lo hacían. Dice así: tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, porque creían en el mandamiento de Dios, los abominaban, porque Dios los abominaba también, y les había enseñado a ellos que no lo hicieran. Dice, tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Porque cometer sacrilegio es desobedecer a las cosas que son sagradas. Porque en parte obedecían, pero muchas otras partes desobedecían. Entonces, al desobedecer, cometen sacrilegio. El sacrilegio es profanar las cosas que son sagradas. Y las cosas que son sagradas, como vengo hablando en el día de hoy el tema, son las que pertenecen a Dios. Dios habla, es sagrado. Dios nos dejó su evangelio que lo trajo del cielo, es sagrado. No podemos variar si realmente creemos en Dios. No podemos tomar lo que nos sirve y lo que no nos sirve, no. Tenemos que obedecer en todo. Entonces, ellos por un lado obedecían, no a los ídolos, pero por otro lado cometían sacrilegio, desobedecían las cosas sagradas
que es Dios. Ahora, no se comete sacrilegio haciendo una Semana Santa donde no está escrita. Por un lado, nos recuerdan la muerte del Señor o predican la muerte del Señor o hacer memoria, pero por otro lado ponen cosas que no son sagradas, no están escritas, la ponen ellos, cometen sacrilegio. Cometen sacrilegio. El apóstol le decía a ellos, con infracción de la ley desobedecían, porque en la ley estaba escrito que Dios había hablado y que las cosas que pertenecen a Dios, que Dios habla, son sagradas. Son sagradas. Por eso el apóstol le decía, tú que dices que no se ha adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque no es una infracción imponer o declarar una Semana Santa que no está escrita y llevar a una humanidad en otro sentido, con otro sentido que no es el que corresponde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tomar el lugar ellos de santificar una Semana Santa, porque santo es Dios, pero santa, santo, ¿quién puede hacer santo a una persona? O a un lugar, como decía. Santo fue el arca del testimonio. Santo fue la casa perdón, hermano, la casa de Salomón, porque Dios se manifestó. Eso es santo. La casa de Abraham, santo. Él habló, Él se manifestó ahí, ese lugar es santo. Como si el Espíritu Santo se manifestara acá. Este lugar es santo. Santo, el Espíritu Santo está. Pero también nosotros debemos saber que nos dejó un Evangelio para que, de acuerdo al Evangelio, se manifieste Dios verdaderamente y se manifieste su Santo Espíritu verdaderamente. Entonces, ¿no pasa lo mismo ahora? Con infracción de la doctrina. Con infracción de la doctrina deshonran a Dios. Y los que me escuchan por internet, porque este programa sale, háganse la pregunta o la interrogante. Por un lado, creen y por otro lado, desobedecen. Que Dios ayude, que Dios nos dé entendimiento, que no nos dejemos llevar por estos hombres consagrados entre ellos mismos. El Evangelio del Señor sí es santo. El Evangelio del Señor es santo. Y Él no nos dejó para que nosotros tengamos obligaciones con ningún hombre. En su muerte también Él muere como sumo pontífice. Sumo pontífice. ¿Puede haber alguno mayor que Jesús que muere como sumo pontífice? Puede haber. Entonces no nos engañemos los que decimos que creemos en el Señor. Porque no podemos creer a nuestra manera. Tenemos que creer a la manera que está escrito, que es de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Y ustedes pueden seguir leyendo estos textos, que se van a dar cuenta que son judíos, romanos, porque habla después Pablo de la circuncisión que ellos tenían y que querían que los gentiles, que somos nosotros, también llevarnos a esa circuncisión donde ya no tenía sentido. No tenía sentido, porque Dios ya había mandado a su Hijo y había quitado esa obligación que ellos tenían, ese mandamiento. Bueno, y por otro lado, no quería dejar pasar
de decirles también, porque me he quedado... hay cosas que me asombran mucho, me asombran, porque como creyente, como cristiano y como hurgador en las cosas que son de Dios, he escuchado en la televisión al arzobispo de Montevideo y me iba a reservar en comentarles, pero como también lo dijo el Papa, y el Papa le habla a las naciones, porque es así, el arzobispo de Montevideo quizás haya alguna nota para el exterior, pero es más público lo que diga el Papa que lo que diga el arzobispo de Montevideo. Pero como también lo dijo el Papa, lo voy a decir y lo vamos a ver en la Escritura, lo vamos también a ver, porque no solamente puedo hablar por hablar, sino la Escritura es la que nos va a respaldar, mucho mejor que mis palabras, y todos lo pueden ver a través a la luz del Evangelio. Entonces el arzobispo de Montevideo dijo, porque acá están por derogar una ley que es contra los homosexuales, y el arzobispo dijo que como Jesús vino para salvar a los que sufren, y en este momento los homosexuales están sufriendo, él no es quien para oponerse, porque como Dios no se opuso, no quiere que la gente sufra, ¿cómo él va a hacer sufrir a esta otra gente? ¿No es así? Bueno, eso lo dijo el arzobispo de Montevideo acá, salió en los canales de televisión, pero hasta ahí yo no iba a hablar nada. Pero cuando habló el Papa, que habla de las naciones y que tiene mucha connotación sus palabras, porque hay mucha gente que se deja llevar por los hombres, por las religiones, y el Papa dijo que él no está en contra de los homosexuales. Y voy a aclarar también que nosotros tampoco estamos en contra de los homosexuales, pero vamos a aclarar los puntos. Porque el Evangelio no miente, Dios no puede mentir y Dios no se puede contradecir. No se puede contradecir Dios, el hombre sí se contradice, va para el lado que más le conviene, como en este caso, están a favor de los hombres con hombres, donde Dios dice, que ahora vamos a leer, que ellos están destituidos de la esperanza que es por el Evangelio y que es por la fe en ellos, como también en nosotros si desobedecemos. Pero el punto es, y vamos a verlo ahora, porque ellos, ¿qué pasó? Había una pecadora, María Magdalena era pecadora, era una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo, era una pecadora. Los homosexuales de la misma manera son pecadores, porque desobedecen a la palabra de Dios, porque no es lo normal. Lo normal es hombre y mujer. Eso es lo normal. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Entonces, porque el Evangelio, como les decía hoy, es santo porque Dios lo dio. Ahora, la mujer tenía muchos pecados y Dios la perdonó. Bárbaro. Ellos tienen muchos pecados, pero Dios, así como perdonó a la mujer pecadora, también los va a perdonar a ellos. Porque ¿quién somos nosotros? ¿Somos dioses? No, no somos dioses, somos hombres. Entonces, pero vemos que no es así a la luz de la palabra. Vamos a ir a San Juan, el capítulo 8. San Juan, el capítulo 8,
primero voy a poner este ejemplo, para que ustedes razonen a la luz de la palabra. Después vamos a leer otro capítulo, otro versículo que nos va a dar más luz todavía que este, por si queda algo en confusión. Entonces dice así, en el versículo 10, capítulo 8 de San Juan. En el 10, versículo 10. Este es un texto que se conoce, ya es antiguo, se predica en todas las iglesias. No hay, creo, que un cristiano que no lo sepa. Pero dice así: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Este caso es porque en la ley estaba escrito que a la mujer pecadora tenían que agarrar piedra y matarla a pedrada. Entonces los judíos, que eran los que tenían la ley, cumplían. Entonces cuando Jesús, estando ahí, les dijo a estos que venían a matar a la mujer, les dijo: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea que ellos examinaron en su conciencia y la conciencia dijo: todos somos pecadores. ¿Ah? Nosotros también pecamos. Entonces, Jesús acá le dice: ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, Jesús le dijo: ni yo te condeno. O sea que no la condenaba, le daba la oportunidad de vida. Pero ¿qué más dice? Vete, dice, y no peques más. Vete y no peques más. O sea que si el adulterio era un pecado, la fornicación era un pecado, no la tenía que hacer más. Hoy dije que nosotros tampoco estamos en contra de una persona homosexual, mientras la persona esté decidida al cambio verdadero. Un homosexual puede venir aquí y puede cambiar su vida, porque para Dios nada es imposible, Dios puede cambiar, pero no lo tiene que hacer más, porque si lo sigue haciendo, desobedece a Dios. Y ahí está que mucha gente no entiende esta otra parte. La gente en las masas creyentes o cristianas están como que no importa lo que sea, no importa si va a adorar una imagen. Dios murió por todo, Dios es el mismo. No importa si es homosexual, Dios perdonó a la pecadora. ¿Cómo no va? Entonces, no es así. El Evangelio no se puede contradecir. El Evangelio le dijo Jesús a la mujer pecadora: no lo hagas más. Eso era un pecado grande, como el afeminado, como los borrachos, como los homicidas, que ahora vamos a ir para que les dije un último texto para redondear el tema. Si la persona no lo hace más, el Señor la recibe y tiene la promesa de vida. Ese es el orden. Ese es el orden. Y ahora vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 9, para redondear un poco más este tema, porque no puedo creer, no soportan mis oídos escuchar a un sacerdote decir que está a favor, y a un obispo y a toda la iglesia que tiene su doctrina,
están para engañar a las personas, las entretienen, de muchas maneras las entretienen. Entonces acá explica mucho mejor. Primero le habló Jesús a la samaritana, a la pecadora, María Magdalena, pero miren lo que dice el apóstol San Pablo. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, la página 189 y el versículo 9. Les dice así: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? El apóstol le decía, si nosotros vemos esto y muchas otras cosas más, ¿no hay injusticia? ¿No hay injusticia en lo que los hombres hacen? Y enseñan a que hagan cosas que no están escritas. Como la Semana Santa, que ellos se hicieron dioses, porque Dios es el que santifica. Entonces, ellos se hicieron dioses y santificaron la semana. Entonces dice el apóstol, ¿no sabéis que los injustos? ¿Eso no es injusticia? Tomar el lugar de Dios, del justo, y determinar otras cosas. Injustos son, porque no pertenecen al justo que es Jesús y que es su evangelio. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Dice, no erréis, que ni los fornicarios, o sea que ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras. Los idólatras son los que adoran las imágenes o adoran a las personas como dioses. Eso es idolatría. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, porque no es lo mismo el afeminado que el homosexual, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo los que se echan con varones, que acá lo vamos a nombrar. El afeminado se puede decir que nace como muchos dicen que nacen en el cuerpo equivocado, un afeminado. Hay gente afeminada que no hace nada, o sea que no comete no lleva a estar con otro hombre, sino que su persona es media afeminada, así como no quiere decir nada. Pero los que sí lo hacen están condenados, los que sí lo hacen. Entonces dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Porque, ¿qué es echarse con varón? Un varón echarse con otro varón. Un hombre agarrar un niño o un adulto. Eso es echarse con varón, echarse con el mismo sexo. Eso es. Y eso es, no hereda el reino de Dios, no tiene promesa. Entonces, ¿cómo le van a dar esperanza a los homosexuales? ¿Cómo los van a aceptar? Si es de la forma como estamos leyendo, que la persona no lo hace más, bárbaro, está bien, pero si no, ¿cómo pueden estar a favor de un colectivo que hace lo que quiere, que deshonra a Dios, que le hace brujería al diablo? Porque sabemos que mucha de esa gente se presta para todo eso. ¿O no lo saben? Lo saben. Entonces, un poquito más, dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ladrones. Esto pertenece al Evangelio. Más claro que eso, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y cuando habla de robadores, no habla de ladrones
robadores son los robadores de hombres, que engañan a través del Evangelio y a través del nombre de Jesucristo, roban gente para ellos. Son robadores de hombres, de mujeres. Son robadores, los cazan como presa para ellos. Eso es, dice, repito el 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo. Lo dice los evangelios del Señor Jesucristo, su evangelio. A la mujer pecadora le dijo, ella hacía eso, no lo hagas más. Esta gente que hace eso, que no lo haga más. Sean borrachos, sean maldicientes, sean ávaros, sean robadores de hombres, sean todo lo que está escrito acá, desde el versículo 9 hasta el versículo 10, 9 y 10 inclusive. Porque acá se defiende mucho a estas personas que tienen inclinaciones que no pertenecen a las cosas de Dios o al orden de Dios. Pero no solo ellos, todos los que desobedecen, que son muchos más que ellos. Entonces, creamos en el Señor, creamos en Dios, creamos en su Evangelio, que uno solo es y que es santo. Estas palabras santas son, porque pertenecen a la doctrina del Señor Jesucristo, por la cual Él murió y por la cual también nos da la promesa para nuestra alma. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos ayude. No es fácil, no es fácil. Pero Dios tiene mucha misericordia, busquémoslo. Siempre les digo, practiquemos la fe, no miremos para los costados si somos 2, si somos 3, si somos 100, si somos 1000, no miremos, estemos gozosos cada día del día que nos toca, como dice la Escritura. Busquemos las cosas que son de arriba, las cosas que pertenecen al cielo. Esas son las que nos sirven y nos dan la esperanza de vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Será hasta el próximo domingo. Amén.